Doctora. Ya, correcto. Me he adelantado un poco, un par de slides me parece. Buenos días ante todo a todas las personas que están participando de esta reunión, de esta primera reunión. Y quiero empezar, no quiero empezar sin agradecer, por supuesto, a los organizadores, a DIGEMIT, por haberme permitido esta mañana conversar con ustedes y contarles cuáles son esos primeros pasos que se deben realizar para la implementación del PROA en el hospital. Revisando un poquito, digamos, la teoría, ¿no? Hay un artículo que está referido ahí. Hace 2 o 3 años se reunieron muchas personas, líderes en este tema del PROA, y quisieron hacer una lista de elementos que son importantes y claves para el desarrollo del PROA en el hospital. Y de estos 7 puntos, el primero es la gestión hospitalaria y el liderazgo. Entonces, no podemos armar un PROA si es que no está de por medio la administración del hospital y también el liderazgo. Asimismo, también el CDC de los Estados Unidos ha hecho una lista de elementos clave que son importantes para que un PROA salga adelante. Y en esta lista también el primer punto de esta lista es el compromiso de líderes del hospital. Aquí sí es más directo todavía en el caso del CDC, que revela ese primer punto importante, que es el compromiso de los líderes. Y cuando estoy hablando de líderes, estoy hablando del director, de los jefes de departamento, el jefe de farmacia, el jefe de epidemiología. Los líderes del hospital tienen un rol crítico ya que deben apoyar el PROA con los recursos necesarios para lograr los objetivos del PROA. Entonces, si me preguntan, ¿qué es lo primero que hay que hacer para armar el PROA en el hospital? Yo pienso que lo primero es que hay que hablar, coordinar, conversar y muchas veces tratar de convencer, ya que este tema del PROA es relativamente nuevo en nuestros hospitales y hay mucha gente que todavía pues, no sabe de él y hay que empezar a hablar de esto. Cuando uno quiere convencer, pues va el que convence y al que vamos a convencer. Entonces, ¿quién es el que va a convencer? ¿Quién es el que tiene que empezar a hablar de esto? Y eso es súper, súper, súper importante. Entonces, tenemos que conseguir un líder o una lideresa que saque adelante el PROA, no solo, pero tiene que ser el motor. Este líder o lideresa tiene que tener ciertas habilidades, por supuesto. Tiene que conocer del tema, tiene que saber de enfermedades infecciosas y tiene que saber de antibióticos. En los hospitales anglosajones, a este líder o lideresa del PROA se le dice champion, ¿no? El campeón, porque esta es la imagen que debe tener la persona que lleva adelante el PROA. Por eso es muy importante que en el hospital se identifique a las personas que a la persona que va a liderar el PROA. Ahora, esta persona, ya dijimos, tiene que tener, por supuesto, conocimiento sobre el tema, pero también debe tener algunas habilidades blandas que son importantes reconocer. Tiene que ser alguien que pueda escuchar, alguien con quien se pueda mantener una relación horizontal entre colegas. Es muy importante que el que lidere el PROA no se vea como el policía malo del hospital, ¿no? Entonces es importante que sea una persona que por supuesto tenga llegada a sus colegas y que se convierta en una persona importante dentro de este esquema que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Que no se vea como que alguien que viene a imponer las cosas, sino alguien con quien tenemos que trabajar para atender mejor a nuestros pacientes. Ese debe ser el objetivo de este líder. Y
¿Con quién tiene que conversar el líder? Pues ya lo dijimos, lo que dicen todas las guías internacionales y lo que dice el CDC. Tiene que conversar con los líderes del hospital. Esos líderes serán el director, el jefe del departamento de medicina, el jefe del departamento de emergencia, el jefe de pediatría, el jefe de la farmacia, el jefe o jefa, epidemiología, laboratorio. Todas estas personas que son importantes en la gestión del hospital tienen que conocer qué se está haciendo, qué se piensa hacer, qué es PROA, por qué lo tenemos que hacer. Les cuento una anécdota cortísima. Hace una semana me reuní con un jefe de departamento, a quien conozco y nos tenemos mucha confianza, y le dije, bueno, tú eres un hombre ocupado, quiero preguntarte si ya sabes qué cosa es PROA. Y me respondió, no, no tengo ni idea, cuéntame. Entonces tenemos que empezar a hablar con nuestros jefes de departamento, porque todavía PROA, pues para algunos será una cosa muy conocida, pero para otros es una parte de un barco. Entonces tenemos que empezar a trabajar con cada uno de los líderes de nuestro hospital. Y una vez, pienso, esta es la fórmula que yo lanzo, pero las fórmulas pueden cambiar. Yo puedo elegir reunir a todos ellos y hacerles una presentación, ¿no? Esa puede ser una alternativa, o ir hablando de uno en uno. Yo prefiero ir hablando de uno en uno, porque cada uno conoce a su gente, como nosotros decimos. Así que cada uno en su hospital verá cuál es la mejor estrategia, pero que las personas clave del hospital conozcan qué es PROA. Entonces, una vez conozcan y asuman el compromiso, como bien dice el CDC, ¿no? Asumir el compromiso de los líderes del hospital, eso es súper importante. Y lo que yo haría después de eso, ya todos estamos hablando el mismo idioma, entonces deberíamos ir con el director, ¿no? Y al director no hay que enredarlo mucho, decirle estos son los objetivos, pasamos a hacer estas actividades y esto es lo que necesito. Las necesidades son súper importantes. Pienso que de todas las necesidades, el recurso humano es el más importante. La computadora y los 100 gigas de internet, eso se irá en el camino, ¿no? Se podrá conseguir en el camino, pero el recurso humano es muy, muy importante. Y tenemos que, nuevamente, obtener el compromiso de la gestión del hospital para echar a andar el PROA. No solo un compromiso de palabras, sino un compromiso en hechos. Y por supuesto, por ejemplo, si yo necesito que el médico tal dedique 12 horas de su tiempo a trabajar en el PROA, pues eso es lo que le voy a pedir a los gestores del hospital, eso es lo que le voy a pedir al jefe de departamento. Y su compromiso es precisamente permitir que este trabajador, que este doctor, dedique horas al trabajo en PROA. Esto es muy importante. Necesitamos horas dedicadas al PROA, horas hombre, horas. Esto es muy importante. Va a ser armar el equipo, ¿no? Tenemos que armar los equipos, como bien dice la norma técnica. Entonces, acá tenemos que hablar de un comité de optimización de antimicrobianos. Muchos de ustedes van a decir, uy, otro comité, ya tenemos varios comités en el camino, y crear uno más. Bueno, la norma permite dar todas las facilidades para que este comité sea un comité nuevo, ¿no? Ustedes saben, el comité o los comités en general tienen una función de asesoría a la dirección. Entonces, puede ser que se genere este comité nuevo, que tendrá que estar formado por un representante de la dirección, los jefes de departamento, el jefe de farmacia, el jefe de microbiología. Entonces, estos también son los miembros de otros comités, como por ejemplo el Comité de Infecciones Intrahospitalarias. Entonces,
es posible que este comité sea parte también del comité de infecciones intrahospitalarias y no necesariamente tendría que ser un nuevo comité. Cada hospital verá cuál será su estrategia para generar este nuevo comité. En mi caso, por ejemplo, pienso que este nuevo comité de optimización de antimicrobianos, COAN, ¿no? Encajaría muy bien dentro del comité de infecciones intrahospitalarias, donde cada una de estas personas también están representadas. Así que esta es una posibilidad, podría ser el comité farmacoterapéutico, podría ser otro comité en el que pueda encajar o podría ser un nuevo comité. Lo que cada uno piense que puede funcionar mejor. Recordar que el comité los comités, bueno, se reúnen, ¿no?, con alguna frecuencia, cada 2 meses, cada 3 meses, se plantean los problemas, se comentan qué resultados han habido, se llegan a algunas conclusiones, se genera un acta y se comunica al director. Esta es como normalmente funciona un comité. Así que necesitamos que los representantes de los departamentos, necesitamos que los responsables de epidemiología, de farmacia, conozcan qué es lo que el PROA está haciendo y la forma de hacerlo es a través de este comité, que puede ser, ojo, nuevo o puede estar ya incluido dentro de un comité que ya camina dentro del hospital. Pero lo nuevo aquí, a diferencia de otros comités, es que necesitamos, o de otros temas que se trabajan dentro del hospital, es que necesitamos, lo que les decía antes, necesitamos horas mujeres, hora, dedicadas y dedicados al trabajo del día a día, a realizar esa serie de actividades que después se van a ver de repente en esta reunión o en otra. Ese equipo le hemos llamado unidad PROA o equipo PROA. Este equipo no es lo mismo que el comité. No podrán participar del comité cada 2 o 3 meses, pero este equipo es el brazo ejecutor. Y este equipo sí necesita tener, no es que se va a reunir cada 2 meses y va a utilizar 2 horas de tu tiempo. Necesita definirse a un grupo de personas que van a trabajar las diferentes actividades. ¿Quiénes van a conformar esta unidad PROA? Van a conformarlo un médico o más médicos infectólogos, si es que el hospital tiene médicos infectólogos, y si no los tiene, podría ser una persona que se capacite para trabajar con antibióticos, un químico farmacéutico, un microbiólogo, tenemos que trabajar en el tema del mapa microbiológico, una persona de epidemiología. No es necesario, de repente, por supuesto, un tiempo completo, ¿no? De repente puedo decir, bueno, de químico farmacéutico necesito medir la dosis diaria de los antibióticos, definir el DDD, y necesitamos que para hacer ese trabajo se dediquen 6 horas a la semana, ¿no? Entonces necesitamos un químico farmacéutico que le pueda dedicar 6 horas a la semana. En otro hospital serán 12 horas. Cada hospital va a tener que definir cuántas horas le dedica, pero tiene que haber esa dedicación. Lo mismo con el médico. Podría haber un médico que dedique 12 horas a la semana o mitad de tiempo, o más de uno, ¿no? Dependerá del tamaño, de la complejidad del hospital, por supuesto del número de camas. Así que este es el reto, ¿no? Que la administración del hospital, los jefes del departamento, permitan, porque ese es el compromiso, cuando hablamos de compromiso de líderes, permitan que el recurso humano dedique horas para el trabajo de PROA. Ahora, esta unidad PROA que se está, digamos, creando, ¿dónde va a ir adscrita? Eso lo dice la norma también. La idea de esto es que sea relativamente más
llevadero y más amable dentro de la organización del hospital. Entonces, si un hospital tiene un servicio de infectología, esta unidad PROA podría estar adscrita a este servicio de infectología. Si no hay servicio de infectología, de repente hay un médico infectólogo, pero es un servicio, un departamento de medicina, podría ir adscrita al departamento de medicina o podría ir adscrito a farmacia, ¿no? Cada hospital tiene la posibilidad de poder insertar su unidad PROA en el área dentro del hospital ya conformada que mejor venga para cada hospital. Y por supuesto, después de esto, ¿no? Hay que hacer la presentación, los documentos para finalmente tener una resolución directoral. Una resolución directoral que permita el nacimiento del Comité de Optimización de Antimicrobianos y de la unidad PROA. Ahora, de repente, si es un hospital muy pequeño, ¿no? Si es un hospital muy pequeño, de repente no es necesario que trabajemos en 2 grupos y solamente se pueda trabajar un solo grupo. Eso dependerá también de la complejidad y del tamaño del hospital. Eso es ya lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias por la presentación, bastante didáctica, bastante entendida. Y ahora le damos pase al doctor Ricardo Illescas para que continúe con la presentación. El doctor Ricardo Illescas nos va a comentar y nos va a hablar sobre cuáles son las estrategias para alcanzar el uso optimizado de los antimicrobianos. Doctor, lo dejo para que pueda dar su presentación. Buenos días. También agradezco a los organizadores por esta convocatoria y agradezco sobre todo a los numerosos asistentes que están interesados en desarrollar esta importante estrategia. Me toca hablar sobre cuáles son las mejores estrategias para alcanzar el objetivo de tener un uso optimizado de los antimicrobianos. No sé, no puedo, ¿me están escuchando? Se escucha bien, doctor, y se ve la primera... Ya. Tenía problemas con el pase al siguiente slide, ¿no? Entonces, en el tema de, gracias, en el tema de las estrategias, están en la sección 6 de las disposiciones específicas de la norma, y ahí lo primero que hay que comentar es cuáles son las estrategias prioritarias que están listadas ahí, que tiene que trabajar, como se ha comentado ya, cada día el personal de la unidad PROA. Uno es limitar la prescripción inútil de antimicrobianos, que ustedes saben que es un ejemplo, el uso de antimicrobianos, por ejemplo, en enfermedades respiratorias altas, es un uso inútil. El uso de antibióticos de amplio espectro cuando no corresponden, si hay que poner un antibiótico expreso restringido, siempre es la mejor opción. Evitar la combinación de antibióticos cuando solo uno basta, que eso también es un defecto muy extendido. La elección inadecuada de antibióticos, el paciente tiene una infección por un tipo de germen y se acostumbra a elegir un antibiótico que es para otro espectro. Dar las dosis cerradas, sin considerar el peso, el tamaño, la función renal. Dar duraciones incorrectas, sobre todo las duraciones más largas de lo que son necesarias. Y, por supuesto, un tema que es muy importante es la oportunidad, ¿no? Los antibióticos tienen que ser colocados en el momento correcto para garantizar una evolución y una respuesta favorable, ¿no? Entonces, estos son los que se llaman las estrategias prioritarias. En relación a las estrategias específicas, tenemos en la norma
4 acápites y vamos a hablar de las estrategias directas que verán ahí que son las educativo-formativas y las basadas en la prescripción, que vamos a revisar rápidamente. En las estrategias educativo-formativas, yo pienso que eso incluye lo que ha comentado la doctora Coralí, de tener que convencer a los que son líderes sectoriales, o sea, jefes de servicio, departamento, convencer a la gestión, a los que tienen cargos jerárquicos, y eso pienso que es parte de la educación. Dense cuenta que este tema es novedoso para todos. Y como dice la norma, debe haber un plan formativo continuo para los propios miembros del COAM y para los propios miembros de la unidad. Y además, el plan formativo continuo para todos los prescriptores y para todos los que tienen que ver con la administración o flujo de los medicamentos antimicrobianos. Entonces, el plan formativo debe incluir a los médicos, a los residentes, a los internos y obviamente a todos los profesionales de la salud del hospital, porque el antibiótico es una herramienta terapéutica que es de interés de todos. Y promover la capacitación del personal de salud que va a prescribir a través de rotaciones, ya sea de personal del hospital, y aquellos PROAs maduros pueden cooperar con el resto del sistema de salud, permitiendo las rotaciones externas de residentes de las especialidades clínicas y de farmacia clínica en la unidad PROA, ¿no? O sea, uno debe trabajar para su hospital y para el resto del sistema, porque en realidad los pacientes llevan y traen resistencias por toda la ciudad o por todo el país, o sea que tenemos que cooperar de manera interconectada entre todos los miembros de los trabajadores de la salud. En el tema de las estrategias basadas en la prescripción, tenemos aquellas que están vinculadas a la prescripción misma, al momento de la prescripción y después de la prescripción, ¿no? Entonces, la primera estrategia que está en la norma es lo que se llama la autoevaluación del prescriptor. Debe ser una costumbre en todo doctor que prescriba, lo más pronto posible que tenga el avance de los exámenes. Uno prescribe un antibiótico y en la mayoría de las veces ha pedido unos exámenes que van a ser los que van a guiar las decisiones posteriores. Entonces, el antibiótico no puede ser una prescripción que comienza un día y queda hasta el final sin una reflexión de si la decisión fue correcta o no, ¿no? Entonces, esta autoevaluación consiste en que en 48 o 72 horas después de prescribir un antibiótico, uno hace un momento de reflexión, evalúa si la prescripción es correcta, si el cultivo es concordante, si la evolución es concordante, si el diagnóstico es concordante, y deja una nota escrita en la historia diciendo o comentando esta situación, ¿no? Ahora, con los métodos diagnósticos más modernos, como pueden ser los moleculares, este tiempo de 48 horas puede ser muy largo, puede ser antes, ¿no? Pero este momento de reflexión debe ser una costumbre en todos los prescriptores. En relación a las autorizaciones preprescripcionales, esto corresponde a lo que se llama las estrategias restrictivas. Es una forma de hacer PROA, de hacer optimización. En general hay una restricción ya previa para casi todos los hospitales del Perú, que es el petitorio o el formulario, ¿no? O sea, un grupo de personas en la institución ha decidido qué antibióticos se usan o no, y un poco que está lejos del alcance de cada médico o de cada gestión hospitalaria o del centro de salud directa. Sin embargo, en la norma técnica dice que una de las
atribuciones del COAM o de la unidad PROA es justamente sugerir los cambios en el petitorio. Más allá de esto, también puede haber la estrategia de que algunos antibióticos, los más importantes, dependiendo del tipo de patología que se vea en cada servicio o del tipo de resistencia que hay en cada servicio o el tipo de costumbres prescripcionales que hay en cada especialidad o servicio, el PROA puede definir qué antibióticos necesitan una autorización previa. Y la manera como se lleva a cabo va a depender de cuánto carga laboral haya, cuánta prescripción, cuántos pacientes y cuánto personal tenga yo. Así que hay que modular bien cómo vamos a ejecutar esta estrategia. Puede ser que se haga la preautorización para a un grupo de antibióticos de manera absoluta, o puede ser que, como dice al final del slide, una manera de hacerlo también es que los médicos puedan prescribir y uno esperando que la autorización llegue a las 48, 72 horas, y eso le da más tiempo al PROA de evaluar caso por caso, y a las 48, 72 horas confirma la autorización o le sugiere al doctor que cambie de tratamiento. Las siguientes estrategias vinculadas a prescripción están las intervenciones post-prescripción, y que tiene dos formatos: la retroalimentación prospectiva, que es en tiempo real, y la retroalimentación retrospectiva. En la retroalimentación prospectiva, el personal del PROA pasa visita con los médicos del servicio y se discute los casos, se cambia opiniones y se llega a una mejor comprensión de por qué un antibiótico es mejor que otro, ¿no? Este es el esfuerzo más demandante de personal y de tiempo, y obviamente es el que más rinde. Entonces, no todos los hospitales estarán en condiciones de establecer este tipo de intervención, o por otro lado, no siempre es necesario hacer esa intervención con todos los servicios o con todas las especialidades. De repente, un grupo de servicios está solo en autoevaluación, a otro servicio le aplico la preautorización porque necesito un poco más de disciplina, concordada, por supuesto, y otro grupo necesita pues una asesoría más intensa y es mejor pasar visita. Entonces, dense cuenta que al final de cuentas una sola estrategia no es para todos los casos y no es necesario aplicar una sola estrategia para todos los servicios. Uno puede ir combinando las estrategias. La otra forma es la retroalimentación retrospectiva, donde los médicos pueden prescribir y lo que hace el PROA es revisar los casos, revisar las historias por servicios, por periodos, por diagnósticos, de la manera como crea que es más conveniente en cada caso, y se va reuniendo después con los servicios y le dice el resultado de la evaluación, si han manejado bien los antibióticos en tales diagnósticos, o han usado bien los antibióticos con tales gérmenes, y así el servicio tiene permanentemente una retroalimentación favorable, positiva, para el cambio de costumbres prescripcionales cada vez que su conducta terapéutica haya sido subóptima, ¿no? Este es el mismo cuadro de hace un rato para que vean que después de las estrategias de las intervenciones formativas y basadas en la prescripción vienen las guiadas por farmacia, que será tocada en otra exposición, y existen otras intervenciones clínicas que son para programas más maduros, que es lo que, y al final también son parte de la estrategia participar en la vigilancia de la resistencia, ¿no? Entonces, en las otras intervenciones clínicas vemos la intervención en el uso de antimicrobianos específicos. Por ejemplo, un PROA que ya ha cumplido que ya se ha organizado bien y ha promovido la autoevaluación prescripcional en los servicios, ya tiene una intervención de evaluación preprescripcional para los antibióticos restringidos, ya tiene sus servicios con los que pasa visita con la frecuencia que corresponda para mejorar sus costumbres prescripcionales, o ya tiene establecido su evaluación retrospectiva para algunos servicios,
Entonces, si ya está con un trabajo continuo y sostenido, ya puede aspirar a hacer otras intervenciones y estas son las sugeridas. Por ejemplo, evaluar el uso de antimicrobianos específicos a lo largo del tiempo, o evaluar enfermedades o diagnósticos específicos, cómo se han manejado institucionalmente, o por ejemplo, dedicarse a ver la prescripción cada vez que los hemocultivos salgan positivos y uno proactiva y anticipadamente va viendo en los servicios cómo va a ser manejado ese germen diagnosticado, y vigilar los patrones de resistencia de los patógenos más prevalentes, ¿no? En el tema de vigilancia, de uso, o del uso de antimicrobianos, tenemos que participar en la vigilancia del consumo, que para eso, como se ha comentado, se va a usar el DDD con el denominador que más le convenga a cada hospital. Luego el uso, que significa vigilar la congruencia entre diagnóstico, germen, resistencia y antimicrobiano, y participar en el reporte de toda esta información a la oficina de cada institución que se encargue de centralizarla, analizarla y enviarla a la oficina correspondiente que se hará cargo en el organismo rector, en este caso, DIGEMIT, ¿no? Entonces, hemos revisado rápidamente los conceptos tal como están escritos o diseñados en la norma, y al final